¿Cómo están? Les estoy acercando a través de este video la clase número 4 de Lengua 1. En primer lugar, les agradezco a todos, los felicito por el esfuerzo que están haciendo en la casa, nuevamente a toda la familia, porque sabemos que estamos atravesando por momentos muy particulares y que nos exigen aprender para nosotros los profes nuevas formas de enseñar, nuevas formas de pensar las clases, para ustedes los chicos también nuevas formas de organizar su tiempo, de hacer la tarea, y para los papás también maneras diferentes de acompañarlos y que a veces nuestros horarios se nos complican y todo aquello de lo que ya deben hablar en la casa. Así que los felicito por ser tan valientes, por seguir trabajando, por seguir esforzándose y desde este lado trataremos de seguir haciendo lo mejor posible para que podamos seguir enseñando y seguir aprendiendo. Y sobre todo seguir confiando y seguir reforzando nuestra fe en Dios para estar preparados para todos los momentos que nos quedan por vivir. Así que les pido, vamos a inclinar un ratito nuestros rostros para elevar una oración al Creador. Señor Padre, te agradecemos por todas tus bendiciones. Te pedimos que te quedes con nosotros a lo largo de esta clase para que puedas bendecirme y guiarme en todas mis explicaciones y que para que los chicos cuando escuchan este video puedan entender los temas y estar preparados para resolver las tareas. Dirígenos en todas nuestras actividades, en todos nuestros pensamientos y sigue bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Mesías, nuestro Salvador. Amén. Bueno, el tema que les traigo hoy está relacionado con la comunicación, que es el tema de la primera unidad. Las funciones del lenguaje. Esta es nuestra cuarta clase. En este video van a encontrar toda la exposición teórica y los ejemplos. Las funciones del lenguaje son las que tenemos acá. No se preocupen si no se ve muy bien la función referencial que van a tener todos los soportes para poder comprender. Son 6 las funciones del lenguaje que vamos a priorizar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de funciones del lenguaje? Nosotros utilizamos nuestra lengua para distintas intenciones. Nunca hablamos por hablar o escribimos sin sentido, siempre perseguimos una determinada intención. ¿Se acuerdan que para el bonus track de tarea, en el video que tenían que enviarme, la introducción decía, en este momento voy a usar la lengua para llevar un mensaje esperanzador? Bueno, nosotros podemos utilizar la lengua para distintas cosas, para distintos objetivos, porque siempre tenemos una intención. Podemos tener la intención de referirnos a nuestro propio lenguaje, podemos tener la intención de expresar lo que nos pasa, de exteriorizar nuestras emociones. También podemos perseguir el objetivo de ser cuidadosos y embellecer nuestras palabras para causar un determinado tipo de emoción en el receptor. También podemos perseguir la intención o el objetivo de brindar información acerca de algún tema o informar algún hecho. O también podemos usar la lengua para verificar que la comunicación esté marchando como corresponde. Por eso que es que, como pueden ver en esta diapositiva, las distintas funciones del lenguaje, según la intención que perseguimos al usar la lengua, según nuestros objetivos al hablar o al escribir, le damos una determinada función a nuestro idioma.
La función metalingüística. A través de esta función, dice allí el cartelito, el emisor utiliza el código lingüístico para hablar de este sistema. Entonces, ¿cuál es el código lingüístico? Nuestro idioma. Cuando nosotros usamos las palabras para hablar de las palabras, le damos una función metalingüística al lenguaje. Acá hay un ejemplo de una profesora explicando, ¿quién sabe el significado de la palabra zoología? Usamos la lengua para hablar del sistema de la lengua. Otros ejemplos, cuando pensamos en las reglas del uso del lenguaje. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde, dice allí el personaje. En el otro ejemplo, ¿cuál es el significado de la palabra amistad? Otra función, la función expresiva o emotiva. Aquí el emisor usa la lengua para referirse a sí mismo. Lo que le interesa a la persona que habla o escribe es referirse a sus sentimientos, sus emociones, sus estados de ánimo, sus sensaciones. En todos los ejemplos en los que usamos las palabras para expresar sorpresa, miedo, afecto, allí le estamos dando una función emotiva o expresiva al lenguaje. Por ejemplo, aquí donde se expresa un deseo, me apetece mucho un día en el campo con mis compañeros, o te quiero, te extraño, por fin terminaron las clases, o después vamos a decir, ay, gracias Dios, que se terminó la pandemia. Otra función es la poética o estética. Aquí encontramos esta función en todos los textos literarios, cuentos, novelas, obras de teatro y sobre todo en la poesía. Se usan distintos recursos para poder crear belleza con el lenguaje y producir un determinado tipo de emoción en el receptor. Acá el emisor se centra en cómo construye el mensaje con metáforas, con muchos adjetivos y con diferentes recursos que después vamos a aprender para construir y embellecer ese mensaje que llega a un espectador. Por eso la función es poética o estética. La estética tiene que ver con esta acción de producir una emoción que le guste al lector o al que escucha ese mensaje que hemos elaborado. Por ejemplo, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancársela un día, ya no siento el corazón. ¿Ven? La musicalidad es una expresión diferente de las palabras que no es como la cotidiana, ni como la que usamos en la escuela, ni como la que se usa para informar una noticia. Hay otro cuidado en la elaboración del mensaje cuando hablamos de literatura o de función poética o estética. Otra de las funciones es la función fática o de contacto, que es la utilizada, se le da esta función al lenguaje cuando se desea verificar si la comunicación está marchando bien o para iniciar, consolidar, interrumpir, detener, finalizar la comunicación. Y allí están todos esos ejemplos. Cuando vamos a saludar, dar la bienvenida, los saludos de bienvenida o los saludos de despedida, ¿sí? Cuando queremos interrumpir a alguien y le decimos, disculpa que me meta o disculpa que interrumpa, o cuando estamos hablando por teléfono y queremos saber si la otra persona nos sigue escuchando, entonces, ¿me escuchás? ¿Entendés? Los profes cuando estamos dando una clase y les decimos, ¿se entiende? En esos casos le otorgamos una función fática o de contacto a la lengua, al lenguaje. Hay mucho viento, ¿podés escucharme? No oigo nada, dice el receptor. Esos son unos ejemplos. En cuanto a la función emotiva, referencial o informativa,
En este caso se utiliza la lengua para brindar datos, información, conocimiento acerca de un tema en particular. Esta es la función que más le damos a la lengua en el contexto escolar, donde los profesores explicamos un tema, o en los ámbitos periodísticos, en todos los libros de texto, los manuales, en el ámbito científico, en el ámbito académico. Bueno, aquí hay dos personajes hablando sobre el agua. El agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. En todo ese mensaje está brindando información al receptor acerca del agua. Después hay 2 compañeros hablando, mañana es el examen de matemáticas, le está brindando una información. Por último, la función apelativa o conativa es la función que se le otorga a la lengua cuando hacemos un pedido, un ruego, o cuando queremos influir con nuestra opinión en el receptor, ¿sí? Por ejemplo, acá, siéntese, señor, conteste la prueba, vaya a comprar, son órdenes o pedidos. Acá, dame un boleto para Guadalajara, por favor. Voten por mí, dice un candidato político, por ejemplo. Son emisiones realizadas para influir en el receptor y apelar a que haga algo o piense de una determinada manera. Cada una de las funciones del lenguaje vemos que hay una especial atención en uno de los elementos del circuito de la comunicación. Por ejemplo, cuando le damos una función referencial a la lengua y queremos brindar información, se hace un especial hincapié en el referente, en el tema del cual se trata toda la comunicación. Cuando le damos una función fática a la lengua, el hincapié está puesto en el canal, a ver si las condiciones de comunicación están yendo bien. Cuando la función es expresiva, el interés es puesto en el emisor, en sus emociones, en sus sentimientos. Cuando la función es apelativa, el interés está puesto en el receptor, en influir sobre su comportamiento, sus pensamientos, su conducta. Y cuando la función es metalingüística, ponemos interés en el código, en la lengua que se emplea para la construcción del mensaje. Por último, cuando la función es poética, hay una especial atención en cómo se construye el mensaje para que sea bonito, bello y produzca una emoción en el receptor. Entonces, ¿cuáles son todas las ideas fuerza, las ideas clave que trabajamos en esta clase? Las distintas funciones del lenguaje. Función representativa o referencial, encontramos en los textos expositivos, en las noticias, en narraciones académicas, en textos científicos. La función expresiva posee una función personal, pueden aparecer en libros autobiográficos, en nuestro diario íntimo, en reflexiones. La función poética es imaginativa y creativa, aparece en los textos literarios, como les decía. La función apelativa es normativa, interaccional. Aparece en los textos de opinión que se denominan argumentativos, en las publicidades, en los discursos políticos. La función metalingüística, generalmente cuando se habla de lengua nos preguntamos los significados de las palabras, las reglas de utilización de los signos. Y la función fática, que se centra en el canal, también cuando se verifica que la comunicación esté marchando bien. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden pausar el video aquí y encontrar distintas palabras cuyo significado desconocen para ampliar el glosario que comenzaron en una de las primeras tareas. ¿Sí? Entonces, ampliamos el vocabulario, que es muy importante. Sé que en otras materias también hacen esta tarea de realizar un glosario. Cada una de las materias tiene su terminología específica y es muy importante que sepamos manejarla. ¿Sí? Muy bien, así terminó esta clase. Les voy a pasar en PDF la tarea de aplicación.
Miren con atención, tomen nota, tomen apuntes. Y esos apuntes que tomen no hace falta que me los presenten a mí, sino que los tengan como material de estudio. En el archivo en formato PDF que les voy a pasar, les voy a dar la teoría y las consignas de trabajo. No hace falta que copien todo el desarrollo teórico si ustedes ya tienen su celular propio o tienen la posibilidad de recurrir al material para estudiar y para hacer la tarea. Si no, pueden copiarlo perfectamente y dejarlo asentado y registrado en cada una de sus carpetas. A mí solamente me tendrán que pasar las fotos de las respuestas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las indicaciones. Ustedes reciben siempre una devolución donde yo les hago algunas marcas de algunos errores que tienen que corregir o lo que a mí me pareció, el trabajo, una valoración acerca de sus respuestas. Les pido que lean con atención porque esas devoluciones, esas correcciones también forman parte de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, los abrazo, chicos, y les deseo que puedan seguir trabajando tan bien como hasta ahora. Nos quedamos en casa.